Entonces, familia, ven, en la parte que toca a la clase media, estos son el tipo de construcciones que encontramos, a pesar de que sean residenciales, no están en mal estado, pero se pueden encontrar así. Los coches que nos faltan, ustedes saben que la República Dominicana, si algo se sobra, son los vehículos, y ven, en pos de construcción, siempre. Esto viene siendo como una clase media de este lado, una clase media alta, media baja, algo así. Pero existen los barrios también, que quiero dejarle algunas muestras. Así, entonces, familia, se ven un poco otros sitios que no tienen nada que ver con cómo viven los millonarios o cómo viven las personas que tienen un estatus o una clase alta. ¿Ok? Hace poco estuve en Piantini y les mostré cómo vive la clase alta en este país. Torres con nombres raros, seguridad en la entrada, carros del año y aire que huele a privilegio. Hoy no. Hoy vine a mostrar otra realidad. Una que también está en vertical, pero con los pies mucho más cerca del suelo. Esto es Colinas de Arroyo 2 y lo que ves detrás de mí no es lujo, es lucha en concreto armado. Esta zona, ubicada cerca de la avenida Jacobo Masluta, no tiene el brillo de Piantini, pero sí tiene algo que en Cuba era un mito, movilidad social. Aquí vive la gente que no heredó nada, pero ha ido subiendo peldaño a peldaño. Compran apartamentos con sacrificio y a veces con ayuda de un préstamo. Otras con un bono de Estado. No es clase baja, pero tampoco es una clase que duerme así tan tranquilo. Son los que viven haciendo números, rezando porque no suba la luz y apostando por una mañana donde sus hijos no tengan que pasar. En Cuba, la palabra clase parece un pecado. Se habla de justicia, de igualdad, de pueblo, pero todos sabemos, aunque nadie diga nada, que hay diferencia, que no todos vivimos igual, que algunos tienen acceso a unas cosas y otros no. Solo que allá la desigualdad se maquilla con discurso. Aquí en la República Dominicana no lo he visto así. Aquí la desigualdad se ve, se huele y hasta se venden planos y vouchers. Hoy caminé por Colinas de Arroyo 2, un sector que no se promociona como zona exclusiva, pero donde muchos aspiran a vivir. Y es que estas torres nuevas que se levantan al paso de las grúas y los préstamos no son símbolo de lujo, son símbolo de progreso posible. Aquí no vive nadie de clase alta, aquí vive el que se esfuerza, el que logra salir de su casa sin empeñar el alma. Gente que no nació con herencia, pero que se inventó una en el decursar del tiempo. Hay rejas, hay vigilancia, sí, pero también hay ropa secándose en los balcones y carros que no son del año. Hay niños que juegan en las calles o en las aceras. Hay carreteras rotas, agua corriendo. Hay edificios sin ascensor, pero con sueños que suben por toda una escalera. Una iglesia con una arquitectura moderna, fíjense, familia. Miren esto, una iglesia, arquitectura moderna. ¿Ves cómo se sigue construyendo? Estos edificios tienen como, no sé, una tipología como gubernamental, como que el gobierno no. Ah, bueno, dicen que no, me sacan de la duda, dicen que son privados. O sea, que van a ser edificios que van a estar comprendidos en zonas residenciales donde tú puedes adquirir un apartamento si tienes el dinero para cubrirlo. Así que vean, a diferencia de que en mi país tenemos que vivir muchas generaciones juntas, por eso, la situación que hay con la vivienda. A pesar de que nosotros en Cuba no pagamos renta, las casas tenemos el documento de propiedad y tal, eso no cubre las necesidades porque realmente las personas que ya vienen jóvenes y tal, que quieren formar familia,
pues a veces tienen que quedarse en la misma casa del abuelo, del tatarabuelo y tal. Y siempre hay muchas discordias por el tema casa, porque en Cuba se ha dejado de construir. Otras personas me han preguntado, concho, pero si Cuba es un país enorme comparado con otras islas, ¿cómo es posible que teniendo tanto terreno no se pueda construir? Pues bueno, yo a esa parte habría que verlo en la parte de planificación física en Cuba, y encima también tendríamos que verlo, ¿cómo les digo? Tendríamos que verlo en el plan que en Cuba no hay recursos para la construcción, y todo eso dificulta, más toda la situación gubernamental y tal, y todos los robos y todas las cosas, y boom, bam, bim. Pero al final, resultado final, el cubano vive 3 y 4 5 generaciones en una casa. En una casa que muchas casas en La Habana son de allá de la colonia, fíjense, como les cuento. Así que ya ustedes saben. Me da la sensación de que estoy en España, por los colores y por la forma. Tiene como algo así europeo, no sé, díganme ustedes, pero yo lo veo como un toquecito europeo. Parqueo más grande. Le decía yo a quien me acompaña aquí que parece un parqueo de supermercado, pero bueno, en realidad es un parqueo que tiene que cubrir estas construcciones, y me aclaran también, cosas que yo no sabía, que cada persona o cada familia tiene derecho a 2 parqueos, obvio. Entonces, nada, miren aquellos, son edificios que están en construcción, no parece que haya viviendo nadie, pero es una muestra de cómo aquí en la República Dominicana pues crece el fondo habitacional. Ya, miren, estas son cosas que para mí, que vengo de Cuba, y bueno, tampoco en Cuba andaba yo mucho en banco, me dicen que, por ejemplo, aquí está auspiciado por Banreserva. Quiere decir que la persona que quiera adquirir un apartamento como este con crédito, nada, pues se remite a este banco, y me imagino que allí le harán el procedimiento para que pueda adquirir una habitación, y mientras ya debe ir pagando sus cuotas al banco indeterminadamente, o sea, o determinadamente. Es una zona de muchos residenciales. Bueno, en Santo Domingo yo he visto muchos residenciales. Esto da cierta tranquilidad. Residenciales tienen las personas que a la entrada con sus garitas, vean, como aquí, con sus garitas, tienen su jardinero, tienen todo un cúmulo de servicios que hacen que las personas se sientan a gusto viviendo en el lugar. Pero no solo a gusto, se sienten más seguros, y nada, que a veces dentro de los pagos está pagar esos servicios, y la tranquilidad no tiene precio, así que quien pueda pagarlo, ya ustedes saben. Hay rejas, hay vigilancia, sí, pero también hay ropa secándose en los balcones y carros que no son del año. Hay niños que juegan en las calles o en las aceras. Hay carreteras rotas, agua corriendo. Hay edificios sin ascensor, pero con sueños que suben por toda una escalera. Y mientras recorría este lugar, pensaba en Cuba, en cómo crecí creyendo que todos éramos iguales. ¿Por qué no nos dejaban ver ¿por qué no nos dejaban ver las diferencias si siempre estuvieron ahí? En cómo una vecina con familia en el extranjero podía tener ropa de fuera y otra no. Pero lo importante era que ambas hacían la cola igual, ambas iban a la bodega por lo mismo. ¿Eso era igualdad o era una fachada? Aquí no hay engaño. Si estás en Piantini, lo sabes. Si estás en Colinas de Arroyo, también. No hay discurso que tape los niveles. Pero lo más curioso es que cuando bajas más, cuando entras a un barrio humilde, sin nombre de residencial, sin publicidad ni torres, donde la casa es alquilada, donde el motoconcho es parte del día, donde el colmado es supermercado, cafetería y banco a la vez, aquí también hay vida. Y mucha. Hay quien no tiene nada, pero no le falta fe. Hay quien no vive en torre, pero se para erguido, con orgullo. Hay quien no sube ascensor, pero se sube todos los días con la dignidad al hombro. Y me detengo y me digo, ¿esto no es lo que nunca mostraron allá?
Y aquí estoy en un barrio, familia, un barrio en el Guaricano. No me dicen que es una zona no muy ostentosa, pero esto es un barrio también en la República Dominicana, que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo antes. Pero al final son ciudadanos de este país y están definidos por una clase. Miren, así viven. Allí delante hay un bufete de abogados, pero vean las condiciones, muy diferente a lo que vimos en Piantini. Vean las condiciones, no tiene nada que ver con la que vimos en Piantini, ¿ves? Porque esto es según la clase, y imagínate, según el poder adquisitivo. Pero bueno, aquí está el Guaricano, un barrio República Dominicana. Bien. Y eso no significa que las personas que viven aquí, para mí, sean peores o mejores que otras. Simplemente yo soy de las que digo que de todos los lugares malos salen gente buena y gente mala. Y de todos los lugares buenos, viceversa. ¿Ok? El transporte. Condiciones de las calles. Vean. Vean negocios, personas en la calle, las condiciones de las calles y cosas así. Y me detengo y me digo, esto es lo que nunca mostraron allá, que sí, la desigualdad existe, pero mejor verla de frente que vivir creyendo que no está, porque cuando no la ves, no la cuestionas, y cuando no la cuestionas, te conformas. Y eso fue lo que más dolió entender al salir de mi isla, que lo peor no era vivir con poco, lo peor era creer que todos estábamos igual de jodidos, y eso no es justo. Hoy, como cubana y dominicana, camino entre clases sociales sin vergüenza, no para juzgar, sino para entender, no para elegir bandos, sino para contar lo que se calla. Y seguiré haciéndolo desde Piantini, desde Colinas o desde el barrio más sencillo, porque cuando una cubana empieza a ver con claridad, ya no hay discurso que la vuelva a cegar.